una actividad de formación, una formación no solo a nivel intelectual, físico, sino también espiritual, mental, porque cuando uno razona sobre las cosas profundas de la vida, la mente puede tomar otra dimensión de razonamiento sobre lo que vivimos diariamente. Físico, por cuanto como toda actividad física que lleva al cuerpo a trabajar movimientos completos, ya sea parte del inferior, del superior, como el tronco superior en general, lleva a un desarrollo mejor de la motricidad, de la salud física. Y en cuanto a lo espiritual, porque cuando uno se enfrenta al solo hecho del agotamiento físico, que es parte de la práctica diaria de la actividad esta, uno necesita de su fortaleza espiritual para llevarla a cabo. Y la práctica de esta forma sistemáticamente hace que uno pueda llegar a cierto adiestramiento espiritual en cuanto a su desarrollo, su fortaleza para enfrentar situaciones cotidianas de la vida. Y bueno, mucho más y mejor si es un enfrentamiento donde debe salvar su vida o la de sus semejantes, defendiendo con las técnicas aprendidas de autodefensa. Pero lo que más provee como la posibilidad de autodefensa es la constante superación espiritual, enfrentando situaciones difíciles de la práctica. Por ejemplo, el enfrentamiento con otra persona o compañero de la práctica, que si bien es compañero y lo ayuda a uno la práctica en el desarrollo técnico, al enfrentarse lo pone ante la situación de recibir un golpe que no lo va a recibir, porque son ejercicios pautados y ejecutados con cuidado. Pero la situación de enfrentar a alguien ya naturalmente es un enfrentamiento contra una situación de estrés que lo ayuda o le permite una autosuperación. Después, bueno, en cuanto a mi persona, de por qué comencé a practicar, recién ahora respondo a su pregunta, pero comencé a practicar a los 9 años en mi provincia natal, en Argentina, en Formosa, en mi provincia natal, en el pueblo muy pequeño de Estanislao del Campo. Muy pocas personas habitaban ahí. Nací en ese lugar, hijo de 2 empleados rurales que se dedican al campo, empleados de un campo donde ellos atendían quehaceres del campo, como he dicho. Y se trasladaron a diferentes lugares de la provincia y yo vi un programa cultural japonés donde mostraban cómo vivía la ciudadanía japonesa, diferentes aspectos de su vida. Y uno de los aspectos que a mí me golpeó mucho, me chocó, me gustó mucho, me sentí muy identificado, como si fuera mía, era una práctica que ellos hacían durante la mañana o a la tarde o a la noche de una actividad llamada karate do. A mí me gustó muchísimo la marcialidad, el respeto, la fortaleza física, la fortaleza que yo veía en ellos, a pesar de ser chico, veía una fortaleza muy importante, muy interesante, que me sentí atraído por ellos. Entonces busqué en mi pueblo donde yo vivía en ese momento, que era la ciudad de Formosa, un lugar donde se enseñara eso. Me costó encontrarlo, pero lo encontré y comencé a la práctica con un profesor que en ese momento era el que era responsable de la enseñanza de karate en esa ciudad. Ese profesor mío era sordomudo. Él veía muy poco, pero escuchaba menos todavía y podía hablar casi nada. A pesar de eso, se dedicaba a la enseñanza de karate. Lo que pretendíamos aprender de él, bueno, hacíamos un esfuerzo sobrehumano nosotros para aprender lo que él intentaba enseñarnos, y él, obviamente, también nosotros sobre un esfuerzo aún mayor para tratar de que nosotros entendamos lo que él nos enseñaba, que era una cultura totalmente, del otro lado, del mundo, y con un lenguaje que es japonés, pero dicha en media lengua, como era la suya, que era sordomudo, que él había entendido mal, transmitía mal,
se entendía como se podía. Bueno, eso es lo que nosotros aprendíamos en ese momento. Pero eso hacía que pudiéramos practicar un karate más profundo y más real, que es el de entender desde el corazón, que es de donde se intenta aprender o enseñar esta actividad. No de lo intelectual, porque lo intelectual tiene una limitación, que es la no profundidad desde el alma, lo que se quiere enseñar o aprender, y desde donde realmente es real el aprendizaje. Realmente lo que el ser humano se puede enseñar y aprender desde ese lugar. Desde lo intelectual es muy posible y factible poder disfrazar o confundir la información que uno da, pero desde el corazón es lo más puro que puede darse o aprenderse. Entonces, el aprendizaje mío puede decirse que tuvo la necesidad de tener ese canal de comunicación con mi maestro, lo cual me dio esa posibilidad de desarrollar esa forma de aprender, y más adelante cuando me enseñé, dediqué a la enseñanza ese canal de enseñanza para mis alumnos, y que es el que hoy respeto desde que enseño a mis alumnos y permito que ellos aprendan y también ellos enseñen. Entonces ese es el canal de enseñanza que tiene la actividad. Por eso no es un deporte, es una actividad, es una disciplina que permite al ser humano desarrollarse en áreas que el deporte por ahí no llega, o sí, pero solamente llega a ciertas áreas. ¿Sí? Para la autodefensa, el ser humano no debe tener solamente un físico fuerte o un intelecto desarrollado, sino una percepción que la da una práctica en estos aspectos que propone el karate tradicional. Ni siquiera el karate deportivo, por cuanto es deporte, obviamente dicho. El karate tradicional mantiene y conserva esta parte de la transmisión esencial del karate, que es en esa área, ¿sí? Intuitiva y espiritual. Por eso no es un deporte, ¿sí? Si bien pueden practicar personas de cualquier condición física, mental, espiritual o raza, cualquier persona, porque nadie está exento en desarrollarse espiritualmente o físicamente o mentalmente. Hay personas que ni siquiera pueden caminar y practican la disciplina para desarrollarse en áreas que no son ni siquiera físicas, ¿sí? Y que le permiten enfrentar la vida con mucho mayor interés que si solamente hicieran lo físico o siquiera lo mental. Entonces por eso se lo describe como budo, que es la parte más budo. B larga, U, D, O, ¿sí? Que quiere decir un desarrollo por fuera de las armas, desarrollando el ser que no necesita de armas para sobrevivir, ¿sí? Para enfrentar un combate. Sería más o menos lo que desarrolló Gandhi en su persona, que pudo enfrentar a las fuerzas de seguridad o fuerzas del ejército solo y sin ningún tipo de arma. Ese sería más o menos el camino que se desarrolla en esta actividad. No obstante, practicamos técnicas que son capaces de destruir a una persona con un solo golpe. Esa es nuestra búsqueda. Pero por contrapartida, debemos desarrollar un ser humano tan íntegro que no necesite de eso. ¿Sí? Pero el tener eso en su poder lo hace capaz de no necesitarlo. ¿Sí? Y una vez que yo practiqué en mi provincia y llegué a un nivel que sentía que, bueno, en realidad comencé a dar clase a los 16 años de edad sin autorización de mi profesor, porque lo veía. Yo no tenía un grado reconocido como para dar clase. Yo sí tenía mucha pasión, mucha vocación para hacerlo. Entonces, aún sin su permiso, me trasladé a 300 kilómetros de donde vivía él, porque me había invitado de ese lugar a que dé clase. Había dado previamente una exhibición ahí y quedó todo el mundo muy encantado. Entonces yo dije, bueno, me invitaron a dar clase. Yo le dije, señores, tengo una evaluación muy baja, soy menor de edad, sin el permiso de mi profesor, así que voy a buscar el permiso de él y una
una autorización para dar clase, por escrito. No me dio nada de esto, no conseguí nada de esto, pero yo quería dar clase, quería ayudar a los que pudieran aprender de alguien que estuviera a mi nivel y más bajo que yo, para ayudarlos a aprender lo que ya había aprendido.